Sí, la realidad es que desde el primer momento que asumí estuve muy cerca de todos los productores de Entre Ríos. Mi foco principal de trabajo está apuntado al emprendedurismo, a la industria, al sector agroexportador de la provincia, que son la principal fuente de empleo privado y que hay que seguir sosteniendo e impulsando. Me reúno tanto con sectores de la agroindustria y el sector exportador de la provincia, como también con pequeños emprendedores. La semana pasada estuve en Viale, en Ramírez, con una empresa, una cooperativa, La Ganadera, que está muy abocada al sector de la ganadería y debatiendo también cuáles eran las herramientas que ellos tenían a nivel tributario y fiscal. Después, antes de ayer estuve en un emprendimiento en Rincón del Dol, que son dos mujeres que producen moringa, que es una planta muy particular, y eso es en menor escala, recién están iniciando. Entonces en ese abanico de propuestas estoy trabajando y siempre siendo un nexo entre los productores de mi provincia y la nación, porque quizás ellos a veces necesitan alguna gestión, algún vínculo con algún sector para acceder a algún programa, algún crédito, y bueno, ese es mi trabajo fundamental, poder acercar las herramientas que Nación tiene hacia la provincia. ¿La realidad de los diferentes sectores agropecuarios es similar o hay alguno que esté muy por encima de otro, ya sea por el momento económico, por el tipo de producción o por lo que fuera? Bueno, nosotros tuvimos un debate muy cercano, sobre todo ahora a finales de junio, por la pérdida de la vigencia del decreto que disminuía las retenciones. Eso veníamos insistiendo para sostener o para que el gobierno nacional prorrogue en las mismas condiciones. Eso finalmente no sucedió, volvieron a los porcentajes anteriores, tema de derechos, del cobro del derecho de exportación, para soja que estaba en un 26, ahora volvió a un 33. Y yo pertenezco a una fundación que se llama Barbechando, somos un espacio legislativo del agro y que conjunto a otras fundaciones venimos trabajando, que FADA, CREA, Confederaciones Rurales Argentinas y más, venimos trabajando en el impacto que eso tiene en la producción, y cuando uno ve los resultados, el efecto económico de mantener la reducción de los derechos de exportación es ínfimo y el costo político que eso tiene es altísimo. Cuando uno ve que el productor podría reinvertir lo que se le retiene, eso tiene un gran impacto por ejemplo, en el cobro de impuesto a las ganancias. Entonces, habría una compensación con un efecto tributario mucho menor. No logramos que se prorrogue ese decreto, pero nosotros desde el Legislativo vamos a seguir insistiendo para que salga por ley esta escala de retenciones y limitar la facultad del Ejecutivo de establecer, subir y bajar retenciones a solamente decretos que pierden vigencia, que los derogan, y entonces darle previsibilidad al campo, dar más seguridad jurídica al productor agropecuario, ese es clave para nuestra agenda. Bueno, es un escenario complejo en el sentido de que el PRO en particular dio libertad de acción a todos los distritos para que evalúen si era conveniente o no ampliar un acuerdo, integrar junto con la Libertad Avanza un frente. Eso es el mayor debate, digamos, no podemos hacernos necios y negar que ese es el centro de la discusión. Y yo creo que acá en Entre Ríos, por ahí uno se adelanta mucho a esa discusión. Estamos a un mes de un cierre de un frente. Siempre nos porteñizamos, ¿no? O hay un ambacentrismo en la discusión. Lo vivimos cuando fueron las elecciones en Ciudad de Buenos Aires, que se nacionalizó esa discusión de una manera enorme y simplemente se estaba eligiendo legisladores de una ciudad, por más que sea la Ciudad de Buenos Aires, pero las decisiones que tomen ahí a nosotros nunca nos iban a repercutir. Ayer se anunció el acuerdo en Provincia de Buenos Aires entre el PRO y la Libertad Avanza para formar un frente. Yo creo que ese es el camino más acertado. Y sería más coherente también con el trabajo que nosotros venimos haciendo en el recinto. Trabajamos el PRO y la Libertad Avanza en conjunto
De hecho, yo creo que el PRO ha tenido una alta responsabilidad y compromiso en apoyar las cosas que coincidimos con el gobierno nacional y también manifestarnos en contra cuando no estuvimos de acuerdo y creemos que no es lo correcto para el destino de nuestro país. Entonces hoy hablar de un acuerdo electoral creo que sería bueno para terminar sobre todo con el kirchnerismo que nos ha dejado en esta situación que vivimos hoy, que es muy difícil de revertir y que seguimos pagando los daños que nos han dejado, y creo que la sociedad toda siempre nos pide que los que pensamos más o menos parecido vayamos juntos, y estamos todavía en instancias de diálogo y tenemos todavía unas semanas para seguir dialogando y acercando posiciones y siempre siendo más sólidos y más firmes en los puntos de acuerdo y no tantos en la diferencia, que eso también un poco a la gente lo cansa, cuando uno siempre se pasa discutiendo en lo que discrepa y no tenemos una mirada propositiva o de construcción de futuro en los acuerdos. Y ante este panorama provincial, Nancy Vallejo, ¿dónde se ubica para las próximas elecciones o dónde le gustaría estar? Bueno, yo inicié mi mandato bastante avanzado, era del 21 al 25 y yo inicié ya finalizando el 24, así que tuve un mandato un poco corto, 1 año y meses, con lo cual a mí, en lo personal, me entusiasma mucho poder continuar y seguir trabajando articuladamente, sobre todo acá con el intendente, con Francisco Ajué, que tenemos un diálogo muy cercano y para Concordia es súper importante que haya un representante en el gobierno nacional, con el gobernador Rogelio Frigerio, con quien tengo un diálogo también permanente y de trabajo y de acuerdo y también de posturas sobre los temas que se van a discutir en el recinto y también en las comisiones. Y esa articulación entre los 3 estados, local, provincial y nacional, a mí me resulta muy provechoso y me parece interesante poder continuar haciéndolo. De mi parte sí me gustaría, pero por sobre mí está el espacio que es Juntos por Entre Ríos, y Juntos por Entre Ríos lo lidera Rogelio Frigerio, así que yo siempre voy a estar donde él me necesite y después decidiremos cómo continuamos, pero hasta el momento mi intención es sí, o sea, estaría dispuesta a esa renovación, pero por sobre mí está Juntos por Entre Ríos y el gobernador.